Pues queremos hablar de este tema, cuál es la viabilidad que tienen los diálogos de Estados Unidos y México, qué hay detrás de esa estrategia política con toda seguridad de Donald Trump y qué tanto puede hacer México por controlar la migración ilegal. Robert Valencia, analista político internacional, esta noche con nosotros desde Estados Unidos. Robert, un gusto y gracias. Buenas noches. Buenas noches, Johan, y un placer estar aquí nuevamente. Bueno, muchas preguntas. Yo ya hacía allí una introducción y vamos a ir tratando, Robert, de resolverlas una a una. ¿Es una estrategia, es un juego, una jugada política de Donald Trump con la que intenta poner contra las cuerdas al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, esto de chantajear, discúlpenme el término, al gobierno de AMLO con aplicar aranceles a cambio de lo que él considera es una política insuficiente en materia migratoria? Voy a citar las palabras del ex embajador mexicano en Estados Unidos, Arturo Sarucán, quien en una declaración dijo que básicamente Estados Unidos, o por lo menos el presidente Trump, lo que está haciendo es un berrinche, es una pataleta, con el fin de encubrir problemas que se le avecinan, como por ejemplo el tema de las investigaciones de Robert Mueller y de una inminente posibilidad de que los demócratas en la Cámara de Representantes inicien un proceso de impeachment o de destitución. Yo creo que hay un grado de verdad en eso. Yo creo que lo que está tratando de hacer el presidente es de desviar la atención de muchos temas, y no hay que olvidar, Johan, que estamos prácticamente en una carrera presidencial, aunque obviamente no se ha iniciado el proceso de selección de candidatos por parte del Partido Republicano. Prácticamente ya estamos enfilándonos a otras elecciones el próximo año, y este tipo de movidas o este tipo de jugada de parte de la administración Trump sirve para eso, para reavivar la base republicana que cada vez se alinea más a las ideas radicales, aunque dentro del Congreso pues los republicanos han estado en contra de esta posición, y muchos incluso se han unido a los demócratas expresando su descontento frente a esta posición, porque saben ellos que al adoptar esta postura lo que está haciendo es dañar la economía estadounidense, y lo saben los republicanos, porque en eso es tal vez en lo que se puede amparar la administración para una segunda reelección. Mientras la economía esté sana, hay probabilidades de que Trump sea reelecto, a menos de que ocurra algo totalmente, determinante. Pero saben que con una economía en ascenso, pues tiene una muy buena probabilidad de ganar nuevamente las elecciones. Así que yo creo que es una jugada bastante riesgosa, porque obviamente al imponer aranceles en productos mexicanos, pues afecta también a la economía estadounidense, y más específicamente en estados netamente republicanos y que están en la frontera, como por ejemplo Texas, como es el caso de Arizona, como es el caso de Nuevo México. Y obviamente que este tipo de medidas pues afecta también a una parte del electorado que no está muy contenta con la administración de Donald Trump. Bueno, ahora me parece supremamente interesante la introducción que hace Robert sobre el panorama y sobre la situación. Ahora, me cuesta pensar, me cuesta creer, más que pensar, me cuesta creer, Robert, y con esto no estoy excluyendo o excusando a Donald Trump, ni más faltaba, al contrario. Pero digo, partiendo de la tesis del ex embajador que dice, aquí no hay otra cosa más que una pataleta, ¿qué grado de responsabilidad puede tener para un presidente de Estados Unidos, producto de una pataleta, crear todo un caos comercial con uno de sus principales aliados, ¿no? Sí, por supuesto. Yo creo que obviamente, y no solamente lo ha hecho con México, también lo ha venido haciendo con China, y sabe muy bien que ese tipo de medidas que ha adoptado pues ha afectado a su propio electorado. Por ejemplo, los granjeros y los campesinos en Estados Unidos se han visto en serios aprietos por esta guerra comercial que el mismo Trump ha impuesto entre China, Estados Unidos y México.
Yo considero que obviamente lo que vemos es que la administración de Donald Trump pues no se ha responsabilizado de sus medidas migratorias. Es decir, aquí el problema migratorio parte de dos puntos. Primero, internamente el caos que él mismo ha generado. El hecho de que él haya adoptado medidas para separar a las familias, que hay que decir, no es una medida innovadora, pues esto ya venía de incluso desde pasadas administraciones, sino que el presidente Trump se ha apropiado de esas medidas anteriores y ha profundizado en la separación de familias, particularmente niños y padres de familia que ahora ya no saben ni dónde están esos niños. Segundo, pues el hecho de que en México siguen llegando centroamericanos, a pesar de que México ha hecho lo suficiente para seguir deportando centroamericanos. Y de hecho hay reportes que indican que en México ha deportado más centroamericanos que los mismos estadounidenses. Lo que pasa es que obviamente siguen llegando porque la situación en el Triángulo Norte, como se conoce, iba a decir Venezuela, perdón, Guatemala, El Salvador y Honduras, pues la situación económica es una situación bastante insostenible. Así que yo creo que imponer medidas no es la solución, como lo ha indicado precisamente AMLO. Yo creo que eso tiene que ir más allá de una cooperación regional, que la podemos discutir precisamente en este segmento, porque obviamente lo que quiere tratar de hacer Donald Trump es demostrarse como un hombre decidido, de armas tomar, pero obviamente en detrimento de sus socios comerciales y por ende de los estadounidenses, prácticamente del americano de a pie que busca productos a un precio módico, y que muchos de esos productos provienen de México, por ejemplo. Sí. Ahora, Robert, y para terminar, y hablando propiamente del motivo de detonación de este tema, y es la evidente, porque no se puede negar que efectivamente hay una migración desmedida, sin control, desaforada, pero digo, y es mi pregunta, Robert, ¿realmente hace bien el gobierno de Donald Trump con plantear esto como si la única responsabilidad fuera de México, como si esto se tratara solamente de donde llegan los migrantes y no para dónde van? Es además muy al estilo, Robert, de Donald Trump, ¿no? Que, por ejemplo, le dice a Colombia que tiene un problema de tráfico de drogas, pero no contempla quién la recibe en los Estados Unidos, solo para hacer una comparación. Y muy a su estilo y lamentablemente muy alejado de compartir políticas públicas sobre uno u otro problema, ¿no? Correcto, sí. Yo creo que las responsabilidades hay que analizarlas por parte y parte. Cada parte de este problema tiene un grado de responsabilidad. Por el lado de Estados Unidos, vemos, por ejemplo, el flujo fácil de armas saliendo de Estados Unidos que llegan a México y que llegan también a lo que conocemos como el Triángulo Norte, que es Honduras, Guatemala y El Salvador. La deportación de personas como de integrantes de la Mara Salvatrucha, que llegan a Centroamérica y obviamente llegan a países donde no tienen una infraestructura, donde no hay una fuerza pública que pueda contrarrestar el efecto violento de estas maras, de estas pandillas, que son muy poderosas y que, según un reporte del Wall Street Journal, incluso genera más empleo que las compañías americanas que están en Centroamérica. Eso es decir, ahí hay un problema social bastante profundo, y es precisamente lo que ha llevado a que muchos centroamericanos huyan de sus países para llegar a la frontera y probablemente lograr un estatus de asilo. Eso por el lado de Estados Unidos. Por el lado de Centroamérica, yo creo que también es importante reconocer que hay un problema de corrupción. Hay un grave problema de corrupción que también incluso Estados Unidos tiene un serio problema ahí, porque la CICIG, que era una organización que estaba tratando de investigar casos de corrupción en Centroamérica, ha dejado de ser patrocinado por Estados Unidos en cabeza de Marco Rubio, quien es precisamente el que está animando al presidente Donald Trump a imponer estas sanciones sobre los aranceles de productos mexicanos.
Lo que estamos viendo aquí es un círculo vicioso que parte de Estados Unidos, que llega a Centroamérica y que vuelve a Estados Unidos. Y obviamente lo que está tratando de hacer México y Estados Unidos es de crear fondos de miles de millones de dólares para ayudar a Centroamérica, para que para que se creen trabajos en Centroamérica. El problema es que ese dinero llega a compañías privadas que no tienen la intención de crear y generar empleo en Centroamérica. Vemos un círculo vicioso en este caso, y sin embargo Estados Unidos quiere seguir achacándole ese problema a Centroamérica cuando sabe que también el problema en gran medida la tiene Estados Unidos. Entonces hay que asumir responsabilidades, pero como usted y yo sabemos, Donald Trump no es un presidente que se jacta de asumir las responsabilidades y siempre quiere echarle la culpa a los demás. Pues veremos. Ahora, si esto es cercano a una pataleta, para quedarme con el término del ex embajador mexicano, es muy probable que a la vuelta de unos días, cuando Donald Trump considere que le ha dado su merecido a México, y eso lo entrecomillo, seguramente esto va a cambiar, porque a nadie le conviene que se le apliquen aranceles a un mercado tan activo y tan dinámico como el mexicano en los Estados Unidos. Robert, un gusto y muchas gracias. A ustedes, muchas gracias por invitarme a su programa. Gracias a usted, como siempre, por aceptarle esa invitación.